Buenas tardes, tengan todos ustedes. Ahorita en unos minutitos estaremos comenzando, dando inicio a esta coloquio, a esta ponencia. Muchas gracias, maestra Alma Lidia. Pues a la hora que usted guste, maestra. Perfecto, ¿verdad? Pues buenas tardes para todos ustedes. Sean todos bienvenidos, ¿verdad? Es un honor para nosotros que estén en este último conversatorio que estaremos presentando en este año. Sean bienvenidos a la comunidad universitaria, ¿verdad? Y pues a este último, como ya lo mencionaba, a este último conversatorio, pero no por ello deja de ser, ¿verdad?, importante, no menos importante, ni menos bueno. Es un coloquio de la cultura jurídica que hemos traído el Poder Judicial, la Escuela Judicial y la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Véanse ustedes como parte de estas actividades que se desarrollan, ¿verdad?, en la Universidad Intercultural. Y pues se da la bienvenida a todos y se agradece que estén aquí una vez más. Y también a aquellos que nos siguen, ¿verdad?, a través de esta plataforma y también a través de la página de Facebook Live de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Le damos la bienvenida al maestro David Alan Gutiérrez Manix, ¿verdad? Sea bienvenido, maestro. Me permito leer la semblanza, ¿verdad? El maestro David Gutiérrez Manix es licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y doctorante en Ciencias Sociales por el Colegio de San Luis. Es autor del libro Wirikuta contra la hidra capitalista, una lucha por la vida y lo sagrado, publicado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente el maestro es investigador de la Escuela Judicial de San Luis Potosí. Sus líneas de investigación son efectos socioambientales del extractivismo y el modelo del desarrollo, con especial interés pues, en los derechos humanos, dimensión social, política, económica, cultural y jurídica del cambio climático y sus efectos en los derechos humanos. Tiene estudios sobre los derechos de los pueblos originarios, estudios sobre la sacralidad del territorio, con énfasis en el sitio sagrado natural Wirikuta. Estudios sobre colonialismo interno y de colonialidad en el marco jurídico nacional. Estudios sobre los derechos humanos en la administración de justicia. Algunos de sus temas de gran interés y están a desarrollar son alcances y limitaciones del derecho a la consulta de los pueblos originarios en el contexto de proyectos extractivos y de desarrollo, los retos para la defensa socioambiental. Maestro David Alan Gutiérrez Manix, pues nos va a presentar el tema, el derecho a la consulta de los pueblos originarios. Maestro David, bienvenido y le cedo la palabra, tiene el uso de la palabra. Le agradezco, maestra Alma Lidia, muchas gracias. Es usted muy amable por la presentación. Y bueno, también agradecerles a las personas que están conectadas aquí por el Zoom y por el Facebook Live. Un especial agradecimiento a la doctora Aurora Orduño, que es la rectora de la Universidad Intercultural, por facilitar este tipo de espacios y que podamos trabajar en conjunto con el Poder Judicial, ¿no? En ese sentido, pues también un saludo de parte de la magistrada presidenta para la comunidad de la Universidad Intercultural. Y como lo dice la maestra Alma Lidia, hemos estado trabajando juntos y juntas durante este año en varias cosas, entonces estamos felices con el resultado.
Sobre todo también dar gracias a la maestra María José Aradillas, que siempre ha estado muy al pendiente y que nos ha ayudado mucho en la coordinación de estos eventos. Entonces, bueno, sin más, voy a compartirles una presentación. Permítanme un momento. A ver. Ahí ya la podemos ver todas y todos, ¿verdad? Y sí se ve. Gracias. Bueno, entonces la idea de esta tarde es reflexionar un poquito sobre la situación del derecho a la consulta de los pueblos originarios. Como sabemos, la Universidad Intercultural de alguna manera está dirigida preponderantemente hacia los pueblos originarios y en ese sentido, probablemente muchas de las personas que nos estén viendo o que nos vean más adelante por el Facebook Live, pertenezcan a algún pueblo indígena, sean de alguna comunidad originaria o simplemente pues estamos interesadas e interesados en el tema, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay toda una serie de ideas, de mitos, de esperanzas y de prejuicios relacionados con la idea de la consulta que quisiera que fuéramos abordando tal vez de una manera más o menos superficial, por así decirlo, em, porque obviamente podríamos dedicarle un curso a este tema, pero vamos a ir viendo algunas cosas de qué dice la legislación, qué dicen los tratados internacionales, pero qué en realidad ocurre en la práctica, porque un problema fundamental del derecho, lo sabrán quienes están estudiando o han estudiado esto, es que normalmente llegamos a las aulas y nos dicen, a ver, el artículo 130 del Código Civil dice, ¿verdad? Y entonces todo lo aprendemos desde la norma, ¿no? Y entonces, de un tiempo para acá, ha habido toda una corriente de un uso alternativo del derecho que también propugna por una enseñanza distinta del derecho, ¿no? Entonces, ya no enseñar el derecho desde la norma, sino desde la experiencia práctica cotidiana, desde, por ejemplo, si estamos hablando del derecho a la salud o el derecho al agua, pues hablaríamos no nada más de lo que dice la norma, sino de cómo las personas que estamos en este espacio disfrutamos o vemos limitado nuestro derecho a la salud o nuestro derecho al agua, ¿no? Entonces, bueno, quiero decirles también que el énfasis de la plática es en el contexto de los megaproyectos y de los proyectos extractivos, porque si bien la consulta indígena abarca también otros temas como los planes de desarrollo o el- la emisión de nueva legislación, creo que el tema que hoy por hoy está provocando más ruido, más dolor, más violencia, más problemas en toda América Latina es el tema de los megaproyectos, ¿no? Y que no es algo nuevo, pues entonces vamos a tratar de ir hablando sobre esto, ¿no? Entonces primero vamos a hablar de las características del derecho a la consulta de manera general, ¿no? Hay que decir que es un derecho colectivo. Los derechos humanos surgen como derechos individuales, ¿verdad? Eran los derechos del hombre. Ya después nos dimos cuenta de que no nada más existíamos los hombres, también había mujeres, pero, y entonces les llamamos derechos humanos, pero surgieron como cosas individuales. Sin embargo, los derechos de los pueblos originarios se pueden disfrutar en lo individual, pero muchas veces muchos de estos derechos se ejercen en lo colectivo, ¿no? Desde la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, el tratado internacional más importante que nos habla del derecho a la consulta es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este es un tratado de 1989, ratificado en el 90 por México, que de alguna manera viene a montarse sobre un tratado anterior, que es el 157, que es de unas décadas atrás. Em, Un problema fundamental con este tipo de tratados internacionales es que, por ejemplo, este es de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, yo como un individuo no puedo ir a reclamar a la OIT, que es la instancia internacional, el cumplimiento del tratado, porque solamente pueden reclamar el cumplimiento
los sindicatos, o sea, ni siquiera los pueblos indígenas, los sindicatos, porque es la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, en ningún momento hemos visto que de México haya habido un caso que haya llegado a la OIT y se haya resuelto ahí. No obstante, una vez que firmamos este tratado internacional que es vinculatorio, es decir, que nos obliga, es como un contrato, ¿no? Nadie te obliga a firmar el contrato, pero una vez que lo firmas, lo tienes que cumplir. Y entonces, al firmar el contrato, lo incorporamos a nuestra legislación. Entonces, ya no vamos a la Organización Internacional del Trabajo a exigir que se cumpla, sino ante las mismas autoridades del Estado mexicano, ¿sí? Y bueno, primero hay que empezar a decir que, bueno, ustedes lo saben muy bien, pero sobre todo hay que decir que los pueblos indígenas son aquellos que descienden de las poblaciones que habitaban en el país o en la región geográfica eh, en la época de la conquista o antes de ella, ¿no? Creo que no es tan necesario entrar al debate de quiénes son o quiénes no son los pueblos originarios, porque esto es algo que ustedes como profesores y estudiantes de la interculturalidad más o menos sabemos. Pero sí es importante decir que sí hay una definición legal, ¿no? Y esa definición legal la encontramos tanto en los tratados internacionales como en nuestra propia legislación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en pantalla lo que dice la Constitución mexicana, ¿no? Aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Y esto de o parte de ellas es muy importante porque luego hay quien dice, ya no hablas el idioma, ya no eres indígena, ya no tienes esos derechos. No, a ver, espérame. Aquí dice que una parte de mis instituciones, ¿no? Em, También es importante decir que el tema de los pueblos originarios es un tema que ha cobrado especial fuerza a partir de los años 90, ¿no? Entonces, el mismo grupo, el mismo colectivo, probablemente en 1970 luchaba por la tierra y se decían agraristas, y en el 2008 luchan por la misma tierra y dicen somos pueblo indígena, ¿no? Porque se ha abierto también esa posibilidad gracias a los tratados internacionales que México ha firmado y a la legislación que de alguna manera se ha ido expidiendo en el país, ¿no? Entonces, la idea de que hay que consultar a los pueblos, porque dirían, bueno, ¿y por qué hay que consultar a los pueblos indígenas y no a los demás, verdad? ¿Por qué a los demás no nos preguntan? Ese es un tema que está pendiente, ¿no? Es un tema de democracia que no hemos logrado resolver, este tema de la democracia directa o la democracia representativa, ¿no? Entonces, eh, normalmente ejercemos la democracia de forma representativa y no directa, a pesar de que ya hay algunos ejercicios y además de que ya existen las tecnologías, ¿no? Entonces, para no entrar, digamos, en tanto debate, que entraremos más adelante sobre las consultas que se han hecho en México, podemos decir, por ejemplo, que el Parlamento británico tiene un sistema de consultas en línea y cuando suficientes personas piden que se tenga que debatir un tema, pues se tiene que debatir, ¿no? Entonces, también ya las tecnologías nos están ayudando también a lograr ciertas cosas que tal vez antes eran muy complicadas. Pero entonces, ¿por qué se consulta a los pueblos indígenas, no? O sea, ¿por qué a ellos sí? Bueno, se parte del reconocimiento de que los pueblos originarios han sido históricamente excluidos de los procesos de conformación de los estados nacionales. ¿Esto qué significa? Que cuando se hizo el Estado Nacional, no se le preguntó a los pueblos originarios cuál era la forma que querían que estos estados, porque no nada más estoy hablando de México, sino de toda América Latina, incluso Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los países que antes estaban colonizados, eh, iban a tener, ¿no? Entonces, eh, supongamos que vivimos en un pueblo indígena, que tenemos nuestro Tlatoani, que tenemos nuestro consejo de ancianos, nuestras autoridades tradicionales, y un día llega una noticia que nos dice a partir de tal fecha ya tienes que elegir a un alcalde y los hombres, varones, mayores de edad, propietarios van a poder votar, ¿no? Porque al principio no podía votar todo el mundo, solamente hombres, o sea, varones, pues, propietarios mayores de edad, ¿no? Eh, con el tiempo han ido cambiando esas leyes, pero así era, ¿no? Entonces, de un día para otro, los pueblos indígenas desaparece su reconocimiento jurídico y
se conforman los estados nacionales, sí, los pueblos originarios participan en la independencia, participan en la revolución, pero en realidad no son tomados en cuenta para la redacción de las leyes, de las constituciones. Entonces, esto se reconoce no solo a nivel México, sino a nivel mundial. Y entonces la Organización Internacional del Trabajo reconoce esta situación y dice, es necesario consultar a los pueblos indígenas porque tal vez ellos no participan de ese mismo estado. En efecto, los pueblos indígenas en muchos casos son naciones dentro de la nación. Y eso es complicado a veces de ver, pero con mayor o menor medida puede llegar a ser así, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontramos que en México los seris, se dicen nosotros somos la nación Comcac, ¿no? Porque, bueno, han estado en un contexto también de conflicto con el Estado mexicano por generaciones, ¿no? Y bueno, ¿qué nos dice el tratado? Bueno, eh, el tratado dice que la conferencia es pues el grupo de países que participan de su elaboración, observa que en muchas partes del mundo los pueblos indígenas no gozan de los derechos en igual grado que el resto de las poblaciones de los estados. Y creo que esto es muy evidente, ¿no? Y lo conocemos y lo vivimos y lo vemos todos los días y a veces también no lo vemos, ¿no? Y y cuando digo no lo vemos es porque a fin de cuentas los pueblos originarios están por todas partes, ¿no? Podemos decir, es que en Monterrey no hay pueblos originarios, no, ¿cómo no? Tal vez no originarios de ahí, pero ya hay pueblos indígenas viviendo ahí. Hay gente en la construcción, hay gente en el trabajo doméstico, hay gente construyendo las carreteras, hay gente vendiendo productos artesanos en todas partes, ¿no? Y entonces, aunque parecieran de pronto invisibles, si abrimos un poquito los ojos, por ejemplo, en la ciudad de San Luis Potosí, podremos identificar que aquí hay personas wixárikari, o sea, wixárikas, huicholes, pues, que les dicen huicholes, en realidad se llaman wixárikas, wixáritaris, pero también hay gente purépecha, hay otomís, hay tenec, hay shiwi, o sea, muchas de esas etnias también se encuentran acá en la ciudad, ¿no? A veces muy precarizadas, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, a la gente de San Juan Chamula, Tzotziles del estado de Chiapas, eh, pidiendo en los semáforos de nuestras ciudades en el centro del país. Y aunque fijamos no verlos, pues ahí están, ¿no? Y esos tzotziles son mayas, y esos mayas son los que construyeron Palenque, y la gente que vende la miel, pues son los descendientes de los que hicieron Teotihuacán. Y, y creo que también hay que tratar de no mistificar tanto al indígena prehispánico y olvidar al indígena que está aquí, ¿no? Y entonces esa colonialidad que persiste se vive en lo cotidiano, ¿no? Significa discriminación, significa acceso desigual a los derechos, a los recursos, a los salarios, a los servicios. Digamos, no es lo mismo, aunque uno no tenga mucho, pero vivir en la ciudad donde hay hospitales, que vivir en un lugar donde no los hay, ¿no? Y las zonas pues, más precarizadas en México históricamente han sido las zonas indígenas, ¿no? Es importante decir que así como últimamente nos hemos dado cuenta que para hablar de género o para hablar de mujeres o para hablar de comunidades LGBT hay que usar una perspectiva de género y las teorías de género, también es importante poner en proporción que para hablar de pueblos originarios hay que mirarlo desde una óptica de la interculturalidad, ¿no? Eh, no podemos entender a los pueblos indígenas si no nos ponemos los lentes interculturales y aún así va a ser a veces bastante complicado, ¿no? Entonces, entre estos lentes interculturales que yo les podría recomendar, personas que podríamos tal vez leer o buscar sus videos en YouTube, tenemos a Pablo González Casanova, que nos habla del colonialismo interno, que es cómo el colonialismo persiste en las estructuras internas de las naciones, y el giro de colonial, que significa vamos a analizar todo para empezar a encontrar qué cosas están ahí que son racistas, qué cosas están ahí que son coloniales y que tenemos normalizadas, ¿no? Y ahí tenemos a Franz Fanon, les recomiendo mucho Pieles Negras, Máscaras Blancas. Eh, Tenemos también a Aníbal Quijano, quien nos habla de que la colonialidad
persiste en el ser, en el saber y en el poder. Tenemos a Boaventura de Sousa Santos y Enrique Dussel, ya con una opción pues más nueva de esta perspectiva de colonial. Y de todos ellos podemos encontrar de pronto videos en el YouTube, por si les llegaran a interesar, ¿no? Y entonces, bajo esta perspectiva, tenemos que entender que no podemos ver las leyes de los pueblos originarios, ni tampoco podemos entender los proyectos extractivos sin ver su ingrediente neocolonial, ¿no? Entonces, al final, el extractivismo se va convirtiendo en una forma de neocolonialismo de la naturaleza al imponer una sola forma de ver el mundo, que es la forma del occidente, ¿no? Porque al final ahí es donde está el problema central. Los pueblos originarios no ven a la naturaleza igual como lo ven los blancos, ¿no? Y bueno, el convenio tiene dos postulados básicos: el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vidas e instituciones propias, y su derecho a participar de forma efectiva en las decisiones que les afectan. Y entonces, entre un montón de cosas que el convenio incluye el tema de las consultas y del consentimiento. Eh, Además, bueno, en 2007 se firmó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que retoma un montón de cosas del convenio, porque este convenio está limitado a unos cuantos países que lo firmaron. En cambio, esta declaración es una declaración de la ONU, es decir, en teoría es una declaración de todos. No obstante, tiene el problema de que su poder vinculante jurídicamente no es tan fuerte como el poder vinculante del convenio 169 de la OIT. Y estas ya son cosas un poco más jurídicas, pero bueno, eh, hay que saber que hay tratados internacionales que obligan y hay tratados internacionales que no obligan, que son como de buena fe, ¿no? Entonces, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos dice en su informe sobre la consulta previa en México que el derecho de participación de los pueblos indígenas en situaciones que impliquen una afectación a ellos y a sus derechos es un método de reconciliamiento, es decir, perdón, de reconocimiento, de reconciliación de los pueblos como autónomos y con libre determinación para darles la posibilidad de definir sus prioridades de desarrollarse. Em, entonces, bueno, hay una serie de reglas que aplican a estas consultas, ¿no? Entonces las vamos a ver de forma muy general, ¿no? La consulta tiene que ser previa, es decir, antes de adoptar y aplicar las medidas legislativas que les afecten y las medidas también de expedición de permisos, excavación de proyectos, construcción de minas, etcétera, etcétera, antes se tiene que realizar la consulta, ¿no? Entonces, en todo caso, se tiene que realizar durante las primeras etapas del plan o del proyecto de desarrollo, ¿sí? No hasta que ya está construido todo y que pues ya es de imposible reparación, ¿no? Esto resulta pues lógico, digamos, ¿no? Tiene que ser libre, es decir, no debe haber ninguna clase de coerción, tiene que haber condiciones de seguridad y transparencia para realizar los procesos, tiene que ser informada en el sentido en el que tiene que haber información suficiente sobre los efectos que el proyecto va a provocar sobre las comunidades, ¿no? Porque a veces lo que hay son rumores, no sabemos exactamente qué va a pasar, no sabemos exactamente ni dónde va a estar, ¿no? Entonces, sabemos, por ejemplo, que compraron aquel predio, pero no sabemos exactamente en qué parte del predio se está construyendo el pozo, y etcétera, ¿no? Entonces, es importante contar con toda la información. Tiene que ser culturalmente adecuada. Esto significa que tiene que estar adaptado a los procesos de las comunidades, ¿no? Es decir, estas consultas donde llegan y nos plantean una boleta con una encuesta, esa no es el modo de las comunidades, ustedes lo saben bien. El modo de las comunidades es la asamblea, es la discusión, es estar largo rato discutiendo hasta que se llega a un consenso. Y claro, no todo el mundo siempre está de acuerdo, pero tampoco es como que unos ganan y otros pierden, sino que hay un proceso de deliberación, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa? Que pues normalmente se llega con una boleta, con una encuesta, y a ver, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿No? Bueno, eso no es correcto, porque ese no es el modo en el que las comunidades suelen decidir sus asuntos internos. Las comunidades han encontrado que tal vez se tardan más, pero que al final todos jalan más parejo
si la asamblea discute las cosas hasta que se llega a un consenso. Y además la consulta tiene que ser de buena fe, es decir, que tiene que ser con la finalidad de llegar a un acuerdo, no con la finalidad de imponerse, ¿no? Que también es algo luego bien cuestionable. Hay que decir que un problema de la legislación indígena en México que ha sido identificado por la relatora especial para los derechos de los pueblos indígenas es que se ha dejado en la Constitución Federal, se ha dejado que cada estado decida los derechos de los pueblos indígenas en su estado. Y entonces eso que provoca que pues unos estados tienen más y otros estados tienen menos, ¿sí? No significa que no puedas acudir todos modos al amparo y eso sí, pero todos los mecanismos institucionales varían de estado en estado, ¿no? Y eso, según la relatora especial de las Naciones Unidas, no es lo más deseable. Por ejemplo, yo hice una pequeña radiografía de cuál es la legislación indígena en México y les presento aquí una lista de toda la legislación indígena que hay en el país. Y podemos ver que solamente unos cuantos estados como Durango eh, o como San Luis Potosí tienen en realidad leyes de consulta, ¿no? Leyes específicas sobre la consulta. Y bueno, ahora se discute una ley nacional de consulta, pero bueno, eso es todavía debatible. ¿Qué se tiene que consultar según la ley potosina? Aquí voy a dejar de compartir un momentito para mostrarles otro documento, que es este. La ley de consulta que esta es la ley de consulta del Estado de San Luis Potosí, pues es un documento sencillo, digamos, pero bueno, al menos existe, que nos va diciendo cómo, quiénes y cuáles son los procesos para la realización de las consultas en el Estado. Vale la pena revisarla. Por ejemplo, nos va diciendo cuáles son las instituciones que tienen que observar este proceso. Eh, no obstante, cuando nos dice qué es objeto obligado de consulta, nos dice, por ejemplo, el Plan Estatal de Desarrollo, los planes municipales de desarrollo, los planes de desarrollo urbano y de centro estratégico de población, cuando afectan el territorio correspondiente a las comunidades indígenas, las iniciativas de ley o de reforma de ley en materia indígena, con excepción de las relativas a la materia fiscal y presupuestaria, así como las que se refieran a adecuaciones de normas ya previstas o cuando sean notoriamente improcedentes. Los planes y programas de desarrollo estatales y municipales relacionados a pueblos y comunidades indígenas, el otorgamiento de concesiones, contratos y demás instrumentos jurídicos que afecten el uso y disfrute de sus tierras o recursos naturales, y las propuestas de reformas institucionales de los organismos públicos especializados en su atención. Entonces, bueno, esta es la lista, el catálogo de cosas que se tienen que consultar por fuerza en el Estado de San Luis Potosí. Pero fíjense cuál es el problema, que es de lo que yo quisiera hablarles el día de hoy, fundamental. El problema es que cuando nosotros buscamos el término consentimiento, vamos a encontrar que solamente es mencionado alcanzar o lograr el consentimiento, ¿sí? Respecto de medidas legislativas, como una opción más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la legislación potosina, de alguna manera, y aquí lo voy a dejar de compartir y vamos a regresar a nuestra presentación, eh, confunde el tema del consentimiento y el tema de la consulta, que es algo que quisiera que pudiéramos platicar esta tarde, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el mecanismo real? Bueno, que como no es necesario el consentimiento, en el fondo no es necesario el consentimiento, porque solo es una opción más, y más bien, pues basta con que les preguntes. Eh, lo que acaba ocurriendo es que el Estado propone un proyecto, se lleva a cabo la consulta, el pueblo originario, a sabiendas de que su opinión no va a pesar tanto en términos de poder detener el proyecto, negocia beneficios, lo cual puede beneficiar a algunas personas, pero a veces no a todas de la comunidad, y entonces eso puede generar muchas veces conflictos internos peores, ¿no? Que el proyecto en sí. Y al final, los que no están de acuerdo generan resistencias, ¿no? Y eso es algo que hemos observado mucho en México, sobre todo, por ejemplo, en el estado de Oaxaca,
con el tema de los parques eólicos, ¿no? Llegan, proponen una consulta ahí medio como que de todo modo se va a hacer, o sea, un tema un poquito como el Tren Maya, de todo modo se va a hacer, entonces no importa lo que opines en la consulta, nada más la hacemos por hacerla. Las comunidades negocian beneficios, se pelean los que se beneficiaron con los que no se beneficiaron, y al final, pues hay conflictos, ¿no? Entonces, la idea central de la plática del día de hoy para el resto de la media hora que nos queda, si es que alcanzamos a abarcarlo, ojalá así sea, es que es necesario colocar a la consulta dentro de su contexto material e histórico específico. O sea, no podemos nomás estar viendo lo que dicen las leyes, porque luego muchas veces, digo, vivimos en México, perdón, y sabemos que muchas veces pues, las leyes son muy buenas, pero no siempre se cumplen. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer con la consulta? Pues verla como en lo que en realidad es, ¿verdad? Y colocarla dentro de su contexto social real, ¿verdad? Para ver si en efecto se cumplen estas características de que sea previa, de que sea de buena fe, de que sea informada, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que la consulta se fetichiza, se sacramentaliza y se instrumentaliza, que son palabras grandes y complicadas, pero básicamente ahorita vamos a ver qué significa. Por sacramentalizar significa que se ha vuelto como una recitación, que rara vez se reflexiona sobre los derechos que están detrás. Entonces, muchas veces, porque ahora hay consultólogos, gente que se dedica a hacer consultas, sobre todo en Colombia, pero también ya muchos en México y en otras partes de América Latina, y, y entonces tú llegas con ellos y te dicen, sí, la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada, y pareciera como una recitación, como de un rezo, ¿no? Y no se piensa qué significa cada palabra o qué hay detrás de esto y cuáles son los derechos que en verdad están ahí. Por fetichización nos referimos que al concentrarnos en la consulta, como si ese fuera el principal derecho fundamental de los pueblos indígenas, se vacía de sentido, ¿no? Y entonces, yo propongo que lo veamos no tanto como un derecho fundamental, sino como una garantía para el cumplimiento de los derechos fundamentales, ¿sí? Y que vamos a ver más adelante a qué me refiero. Y por instrumentalización nos referimos a que la consulta se ha vuelto funcional al modelo de desarrollo o acumulación extractivo. Es decir, eh, como un mero requisito. Entonces, como ya hice la consulta, pues ahora ya puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Y pues no es tan así, ¿no? O sea, a fin de cuentas, el derecho a la consulta es para reconocer el derecho a la autonomía, el derecho a la libre determinación sobre el territorio. Eh, no es la consulta por sí misma, ¿no? Es como ir a votar. El punto no es nada más ir a votar, es todo lo que está detrás, ¿no? Toda la democracia, ¿no? Y entonces, bueno, estas ideas no son originalmente mías, al menos no todas, sino que están basadas en una serie de lecturas, ¿no? Aquí les presento algunas de ellos, ¿no? Muy brevemente, como quiera, ustedes saben que esto queda grabado ahí en el Facebook, entonces más adelante si quieren consultarlos, pues aquí los tienen, ¿no? Sobre todo les recomiendo los textos de Raimundo Espinosa Hernández, quien ha sido abogado defensor de muchas luchas indígenas y ha podido ver las caras buenas y las caras malas de la consulta. Y bueno, ¿qué dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Les platico brevemente para quienes tal vez no seamos abogadas o abogados. Cuando en el derecho nacional no se nos puede resolver algo porque pues no hubo justicia, hay demasiados intereses en juego, se complicaron las cosas, o sea, hay muchas razones, ¿verdad? Que no se pueda resolver algo o que no, o que ni siquiera la Suprema Corte pueda proteger los derechos de las personas. Bueno, existe todavía otra instancia muy extraordinaria a la que es súper difícil de acudir y que toma muchos años el poder llegar, pero que eventualmente está ahí y que es muy interesante porque es una corte para toda América Latina, prácticamente, digamos. O sea, Venezuela ya no participa de la Corte Interamericana.
Hubo un tiempo que Estados Unidos sí participaba, ahora ya no participa, también porque no les gustó un día una sentencia que sacó la Corte. Pero en términos generales es como una corte para América, ¿no? Para América Latina. Y entonces, ¿qué pasa? Que aunque una situación no se haya peleado en México, que se peleó en El Salvador o se peleó en Chile o en Uruguay, una vez que se dicta jurisprudencia en ese caso, es decir, una vez que hay una sentencia, esa situación, esa lucha, ese conflicto y los derechos que se declararon a favor de estas personas pueden ayudarnos a todos los demás que vivimos en el continente. Entonces, eso es súper positivo. Es un poquito similar al amparo. Tal vez yo no me fui al amparo, pero como ya se fueron suficientes personas al amparo, pues ya se abolió la ley y ya, ¿no? Aquí, pues no es tan simple, pero es más o menos así. Es decir, en México no lo peleamos, pero se peleó en otro lado, se ganó, y entonces en México también ya es ley, ¿no? Entonces, bueno, la Corte Interamericana resuelve un montón de asuntos y un caso muy importante es del pueblo indígena quichua de Sarayacú contra Ecuador, que es un pleito de un pueblo indígena a quien una empresa petrolera le contamina sus tierras, ¿no? Y entonces nos dice, el artículo 21 de la Convención Americana protege la vinculación estrecha de los pueblos indígenas con sus tierras, así como con los recursos naturales de los territorios ancestrales y los elementos incorporales que se desprenden de ellos. Incorporales significa a que no son materiales, porque sabemos, por ejemplo, que en los lugares sagrados pues viven los espíritus de los ancestros, por ejemplo, y eso no es algo que yo pueda agarrar, no puedo tocar, no lo puedo tomar fotos o clasificarlo y meterlo a un museo, pero está ahí y es reconocido por la ley, ¿no? Y estas nociones del dominio, de la posesión sobre las tierras, no necesariamente corresponden a la concepción clásica de propiedad, pero merecen igual protección del artículo 21 de la Convención Americana. Desconocer las versiones específicas del derecho al uso y goce de los bienes dados por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo equivaldría a sostener que solo existe una forma de usar y disponer de los bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección de tal disposición para millones de personas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la Corte ha reconocido que los pueblos indígenas tienen una conexión ancestral intrínseca con el territorio y con todo lo que habita en él. Es decir, la idea de la separación entre la humanidad y la naturaleza que prevalece en Occidente no es compartida por la mayor parte de los pueblos indígenas, quienes consideran que la naturaleza y la comunidad son un todo, ¿no? E incluso en algunos casos se dice, bueno, que hay parentescos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las águilas pueden ser parientes, los lobos, etcétera. Claro, hay muchísimos pueblos indígenas y cada uno tiene su modo de ver el mundo, ¿no? Y es muy difícil generalizar, pero sí es posible hacer la generalización de que hay una mucho mayor conexión entre los pueblos indígenas y la naturaleza. Y para bien o para mal, el actual esquema de la consulta pone a los pueblos indígenas en el centro del debate por la defensa de la naturaleza, porque como ustedes saben, estamos en un momento de la historia de la humanidad en la que la crisis ambiental y el cambio climático amenazan la existencia misma de la supervivencia de la especie y de la vida en el planeta, y entonces quienes acaban siendo los guardianes del territorio son los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, dependiendo de la estadística, entre el 70 y el 80% de la biodiversidad que todavía existe en el planeta está en los territorios custodiados, ancestrales, que pertenecen a los pueblos indígenas, ¿no? Perdón. Pero bueno, al mismo tiempo, la economía está creciendo muy rápido, la población está creciendo muy rápido y todos queremos tener un cierto nivel de vida, ¿verdad? Y acceder a cierto nivel de consumo, ¿no? Hasta es casi un derecho y una necesidad. Hoy por hoy tener un celular es una necesidad. Hay muchas cosas que se tienen que hacer por medio del celular, ¿no? Cosas hasta trámites, digamos, ¿no? Importantes, pues se tienen que hacer por medio del celular o por medio de la computadora. Ustedes, estudiantes y
estudiantas de la Universidad Intercultural, ahora durante estos tiempos de pandemia no hubieran podido seguir sus clases sin la tecnología. Es un derecho. Pues sí, pero resulta que somos millones y millones de seres humanos, más de 7,000 millones de seres humanos, y entonces el estrés sobre los recursos naturales cada vez es mayor. Y entonces resulta que los recursos que quedan, estos pocos recursos que le quedan al planeta, que están en manos de los pueblos indígenas, ahora son objeto de la salivación, ¿verdad? Se le hace agua a la boca a las grandes corporaciones cuando los ven, ¿verdad? Los bosques, los ríos, los lagos, las montañas llenas de minerales, etcétera, etcétera, etcétera. Los territorios, pues, están en medio de este combate por los recursos. Y entonces, por ejemplo, en este mapa, podemos ver ahí como color lila, moradito, rosa, no sé cómo lo estén viendo ustedes, los territorios indígenas y cómo sobre los territorios indígenas hay un montón de proyectos, parques eólicos, presas, embotelladoras, minería, trasvases, fracking, eh, termoeléctricas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto lo vamos a brincar. Y bueno, pues hay un proyecto, que es el proyecto del capital, que es el proyecto que dice, bueno, pues vamos a agarrar todo el planeta y lo vamos a someter al capitalismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el capitalismo dice, necesitamos esos recursos. Necesitamos poder tener el litio, por ejemplo, para poder todos tener coches eléctricos, ¿no? Y es un mercado multimillonario, entonces necesitamos el litio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, ¿dónde está el litio? Pues eh, en Estados Unidos, en Chile, en Bolivia, en México. Entonces, por ejemplo, en Bolivia es muy clara la relación entre el golpe de Estado reciente en contra del gobierno de Evo Morales con las necesidades de las potencias económicas por extraer el litio del país sin ninguna clase de control, ¿no? No obstante, esa forma de ir construyendo el territorio donde todo se somete al capital, si ustedes, por ejemplo, van por ejemplo, al Naranjo, si algún día van al Naranjo ahí a conocer los ríos, que son muy bonitos, van a ustedes darse cuenta de que ya casi no hay naturaleza. La naturaleza está en los cerros, en las montañas, y lo que encontramos sí es todo verde, se ve muy bonito y seguramente también produce cierta cantidad de oxígeno, pero todo lo demás es caña de azúcar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que ese territorio se sometió a las necesidades del mercado. Y entonces todo produce caña de azúcar, no produce alimentos, no produce comida, produce azúcar, ¿no? Es decir, produce dinero. Y el plan del capitalismo, pues es decir, vamos a hacer eso con todo el planeta, ¿no? Y nada más conservar ciertos como parques donde los pueblos indígenas pues no tienen nada que ver ahí, ¿no? Alguna vez escuché un líder indígena en Chiapas que decía, sí, y lo decía con sarcasmo, la reserva de los Montes Azules. ¿Sabe si habrá indios ahí? ¿No? Y él era de ahí, ¿no? Pero la cosa es que cuando se construyó esa reserva, pues a ellos no los tomaron en consideración, ¿no? Y entonces hay un proyecto de expansión, pero pues están los pueblos indígenas, ¿no? Y los pueblos indígenas entonces, de alguna manera, sirven como contención hacia el capitalismo. Y entonces, pues son severamente atacados, ¿no? Y bueno, otra cosa que hay que decir también es que vivimos en un contexto de una crisis sistémica terrible, ¿no? Entonces, además de la crisis ambiental que ya mencionamos, tenemos una crisis política y de seguridad espantosa en el país, ¿no? Y entonces, por más que querramos hacer una consulta libre, como dice la legislación, pues no se puede, porque ¿qué libertad puede haber en un lugar dominado por cárteles, ¿no? Eh, y se ha visto, o sea, se ha visto, no estoy siendo conspiranoico al decirles que hay muchos casos documentados en los que las grandes corporaciones transnacionales, por ejemplo, el caso de las mineras canadienses en el estado de Chiapas, contratan a los cárteles para que asesinen a los líderes sociales, ¿no? Y entonces, ¿qué clase de consulta previa libre puede haber ahí, ¿no? Cuando
es plata o plomo, ¿no? Y muy poquita plata y muchas posibilidades de plomo, ¿verdad? Y entonces, bueno, todo esto nos lleva a que uno de los requisitos que detienen a los proyectos es la necesidad de realizar consultas, ¿no? Entonces, en general, pues hay un contexto de violencia. Hay una nueva ley mercatoria que es básicamente reformar las legislaciones nacionales para ponerlas al servicio del capitalismo. Entonces vemos, por ejemplo, cómo la ley minera fue reformada bajo el gobierno de Fox y luego de Calderón para decir que la minería preponderaba por encima de cualquier otra actividad económica y que se podían otorgar concesiones por 50 años, que se podían prorrogar por 50 años más y bueno, toda una serie de cambios ahí. La reforma energética es otro ejemplo de esta nueva lex mercatoria. Otra cosa que tal vez es más antigua es el programa de certificación de derechos ejidales, el famoso PROCEDE, para el desmantelamiento de los ejidos, que de alguna manera ha funcionado y no. Pero bueno, todas estas forman parte de una legislación que hay en México para favorecer los proyectos extractivos. Hay un marco legal deficiente y hay toda una violación a los principios de consulta. Entonces ahí en esa foto podemos ver, en la última imagen, la de la orilla, podemos ver una boleta quemada sobre una consulta para hacer la termoeléctrica de Huesca de la Comisión Federal de Electricidad y esto genera un montón de conflictos aquí. Todos estos puntos que están en el mapa son focos rojos de conflictos ambientales severos que hay en México, ¿no? Algunos están en el estado de San Luis Potosí. ¿Cuáles? Por ejemplo, la presa de la Maroma, los proyectos extractivos en el área sagrada, sitio natural de Wirikuta, y la termoeléctrica de Tamazunchale, que pertenece a Iberdrola, una empresa española, y que contamina muchísimo el aire, ¿no? Para aquellos que vivan por aquella región. Luego dicen, es que como quiera el río ya estaba contaminado. Sí, el río, pero el aire, eh, eso es todo un tema que podemos a lo mejor hablar otro día, ¿no? Y así más o menos se ve el país. O sea, se han concesionado cientos de miles de hectáreas para toda clase de proyectos extractivos públicos, privados, mixtos, nacionales, transnacionales, eh, de diferentes tipos, ¿no? Entonces, así casi como que no hay un lugar de México que no esté ya sometido al modelo extractivo. Y bueno, una cosa que hay que decir es que el principal problema de la consulta es cuando no se hace la consulta. Por ejemplo, en el caso de Wirikuta, pues no, ni siquiera hubo consulta, ¿no? A ver, me voy a ir un poquito más rápido porque creo que se nos está viniendo encima el tiempo, ¿no? Luego, lo que les decía del tema del fetiche de la consulta. La consulta se inserta muy bien en un contexto de globalización y modelo neoliberal en el que se supone que la consulta es un derecho bisagra que pone a dialogar a las comunidades y a los gobiernos y a las grandes empresas en condición de igualdad, pero en realidad como no hay una igualdad material, no se da ese diálogo. Ahora, ¿la consulta es un derecho humano? Pues eso es una pregunta interesante. Digamos, formalmente sí, pero cuando nos vamos al fondo, en realidad lo que hace la consulta es proteger los derechos de los pueblos y sobre todo el derecho a la libre determinación. Entonces, no nos confundamos. La consulta es para garantizar la libre determinación. No es preguntar por preguntar, es preguntar para saber cuál es la voluntad del pueblo. Y por eso el tema de la confusión entre la consulta y el consentimiento, ¿no? Entonces, los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. Entonces, eh, esto es el Tratado 169 de la Organización Internacional del Trabajo y este es en realidad el derecho que está de fondo, el derecho a la autonomía y entonces la consulta sería la garantía de que ese derecho se cumpla, ¿no?
Otro problema es que hay consultas deficientes, amañadas, inadecuadas y bajo presión. Es decir, se pregunta a las poblaciones sobre los proyectos, pero no se cumple con los extremos de la legislación nacional e internacional. Entonces, por ejemplo, en lo que veíamos hace rato de la boleta quemada de Huesca, esa foto fue tomada en esta pequeña fogatita que vemos ahí en la plaza de este municipio, donde se quiere instalar o de hecho se está instalando una hidroeléctrica, una termoeléctrica, perdón, pero en ese contexto se asesinó al líder comunitario Samir Flores, unos días antes de la consulta. Y entonces sale la comunidad y dice, nosotros no queremos consulta, nos están matando. Pero de todos modos, el gobierno realizó la consulta, es decir, no les importó, ¿no? Y entonces, en ese contexto de violencia, de asesinato político, pues difícilmente la consulta va a ser libre, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Corte Interamericana? Nos dice, por ejemplo, los actos de la empresa al pretender legitimar sus actividades de explotación y justificar sus intervenciones, dejaron de respetar las estructuras propias de la autoridad y su representatividad en lo interno y externo. La compañía se limitó a ofrecer dinero y ofrecer diferentes beneficios económicos con la finalidad de obtener el consentimiento. Entonces también hay esta clase de prácticas, ¿no? O sea, una cosa, les digo, es el plomo y la otra es la plata, ¿no? La plata luego nunca alcanza para todos y luego solamente va para los líderes y genera muchos problemas internos, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, sí es importante que si se va a hacer un proyecto, la comunidad se beneficie económicamente del proyecto, pero de una forma transparente y clara, ¿no? Y bueno, la consulta tiene que ser vinculante, es decir, no basta nomás con preguntar, sino que hay que lograr el consentimiento. Aquí no se los voy a decir yo, sino, a ver, ustedes me dicen si se escucha. Buscado ni por el... ¿Se oyó eso? Sí, maestro, sí se escuchó. Ah, se alcanzó a escuchar. Sí. ¿Sí? A ver, perfecto. Entonces, esto es un documental sobre el caso que les contaba de Ecuador. Y me gustaría que escucharan un poquito en la voz de los mismos pueblos originarios lo que ellos tienen que decir y ya ustedes me dicen si se escucha. En medio de la selva, bloqueados por las mismas comunidades y los militares, bajo todos los tentáculos de la empresa que estaba moviendo toda su fuerza. Pedíamos auxilios a todos los que podían ayudarnos y así tuvimos los primeros contactos con las organizaciones. En todo este proceso hubo compañeros que fueron torturados, cada familia, cada persona, cada joven que es ahora, que en ese tiempo fue niño, debe tener los relatos muy personales de todo el sufrimiento que vivieron en esa época. Mira, el consentimiento con derecho a que sea vinculante era la propuesta del movimiento indígena. Pero los poderes fácticos del Estado tuvieron toda la avalancha de poderío para que no sea vinculante. Por lo tanto, en la asamblea, el articulado que entró en el 2008 es solo consulta previa. Pero para los pueblos indígenas y para la CONAIE, especialmente para quienes hemos emprendido ese camino de que nuestros derechos sean respetados, la consulta tiene que ser vinculante. No podemos aceptar un Estado que pregunte si quiere ser violado y luego cuando nosotros digamos no, nos siga violando. En la consulta, aunque no quieran, pues la compañía puede entrar. Por eso lo que estamos proponiendo es que la consulta sea vinculante, que sea con nuestro consentimiento, que estamos pensando bien que no queremos a la compañía petrolera y que eso se respete. Eso es lo que estamos buscando. Perdón. Bueno, ahí le dejamos, ¿no? Pero sí, más o menos se entendió, ¿no? O sea, el problema es ese, que la consulta luego no es vinculante, ¿no? Ahora, ¿qué dice la Suprema Corte de Justicia Mexicana ya para terminar con esto? Bueno, el ilustre exministro de la Suprema Corte, Medina Mora, nos ofrece esta joya.
¿no? En un amparo que es un amparo para la protección de los pueblos originarios en contra de la difusión de soya y maíz transgénico en la Huasteca Potosina, en Campeche, en Chiapas, no me acuerdo en dónde más, pero bueno, Monsanto llega, siembra toda esta soya transgénica que acaba afectando a las poblaciones de abejas nativas y entonces eso afecta a los pueblos originarios. Los pueblos originarios promueven toda una serie de amparos en el 2015 y aunque los amparos se resuelven a su favor, o sea, se les otorga el amparo, ahí entre el amparo hay algunas pifias muy interesantes que quisiera que pudiéramos poner atención. Por ejemplo, nos dice esta sentencia que lo anterior no significa que el Estado deba consultar a los pueblos y comunidades indígenas siempre que se vean involucrados en alguna decisión estatal, pues se llegaría al absurdo de tener que consultarlos incluso para la emisión de alguna ley o decisión administrativa. Entonces, bueno, perdón, pero el convenio que el Estado mexicano firmó dice explícitamente que al ratificar un convenio de la OIT, un Estado miembro se compromete a adecuar la legislación nacional y a desarrollar las acciones pertinentes. Es decir, no es si los señores de la Corte están de acuerdo o no están de acuerdo. Así debe ser, se tiene que consultar. Ahora, fíjense. Esto de que se llegaría al absurdo tiene una cita, es decir, tiene ahí un número 89 que nos lleva a una citación, ¿no? Y entonces nos dice la Corte que solamente se tiene además que consultar cuando haya impactos significativos en las comunidades. Entonces ahí confunden, porque lo que dice la legislación internacional es, cuando hay impactos significativos necesitas el consentimiento. Y entonces la Corte está diciendo solamente la consulta, solamente cuando hay impactos significativos. No sé si me estoy dando a entender, pero más o menos así es la cosa. La Corte Interamericana, ¿sí? La internacional que les decía, nos dice que cuando hay impactos significativos hay que pedir permiso y autorización, no nomás preguntar. Y la Corte Mexicana dice, cuando hay impactos significativos, tú nomás pregúntales, ¿no? Y en el resto de los casos ni siquiera tienes que preguntar. Entonces, fíjense hasta dónde llega esto, ¿no? Y luego, si nos vamos a ver la cita que la Corte, digamos, invoca, porque la Corte dice que se llega al absurdo y que tienen ellos un fundamento, porque supuestamente todo lo que la Corte dice está basado en derecho y que tiene un fundamento. Entonces ya nos vamos a ver el fundamento y dice que el relator especial James Anaya sobre los pueblos indígenas dijo eso, que se llegaba al absurdo. Bueno, vamos a ver si es verdad. Bueno, esto es lo que dice James Anaya. Dice, sería irrealista decir que el deber de los estados de celebrar consultas directamente con los pueblos indígenas, no dice absurdo, dice irrealista, mediante procesos especiales y diferenciados se aplica literalmente en el sentido amplio, siempre que una decisión del Estado pueda afectarlos, ya que prácticamente toda decisión legislativa y administrativa que adopte un Estado puede afectar de una u otra manera a los pueblos indígenas, al igual que el resto de la población. Bueno, etcétera, etcétera, pero dice, conduce a la siguiente conclusión sobre el ámbito de aplicación del deber de celebrar consultas. Es aplicable siempre que una decisión del Estado pueda afectar a los pueblos indígenas en modos no percibidos por otros individuos de la sociedad. Una incidencia diferenciada de esa índole se presenta cuando la decisión se relaciona con los intereses o las condiciones específicas de determinados pueblos indígenas. Es decir, en ningún momento James Anaya dijo que era un absurdo. Dijo que era irreal que de todo se preguntara, pero sí se tenía que preguntar de todo lo que generara efectos diferenciados hacia los pueblos originarios, ¿no? ¿Y qué hace la Suprema Corte? Que tergiversa todo lo que dice James Anaya y de eso basa un montón de sentencias. Entonces, si uno analiza esa frase, nos damos cuenta de que en todas estas sentencias, la Corte repite la misma perorata de que sería absurdo consultar a los pueblos indígenas. Y esto es peligroso porque al ser muchas sentencias en el mismo sentido van creando jurisprudencia, ¿no? Y además nos habla mucho de la baja calidad de trabajo del Poder Judicial de la Federación, cuando lo único que hacen es repetir lo que dijo otra sentencia y no se van a ver si en verdad es cierto eso, ¿no? Otro caso, por ejemplo, muy interesante, ya es lo último porque sé que ya es tarde, es
que también otros de los requisitos se van obviando, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Secretaría de Energía convoca a la comunidad de Juchitán en el estado de Oaxaca, conocido como indígena, a celebrar un proceso de consulta para la instalación de un parque eólico, ¿no? Pero el parque eólico ya está en construcción y ya están dados los permisos cuando la consulta se está realizando. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que entre las regularidades denunciadas por la comunidad, que se oponía a continuar con la consulta, se encontraban sobre todo pues que ya había un permiso, ¿no? Para construir el parque eólico y todavía no se les había preguntado. Eso pues obviamente viola el tema de que fuera previo, ¿no? La consulta al otorgamiento de los permisos. Porque ¿qué pasa? Que una vez que una empresa transnacional tiene un permiso, ya tiene derechos, ¿no? Y entonces, si tú le cancelas más adelante, te va a demandar como nación en un tribunal o en un panel internacional. Eso pasó en Guadalcázar, en Metalclad. Una empresa norteamericana pone un parque de desechos tóxicos industriales, ya tenía los permisos, luego el gobierno de San Luis Potosí se da cuenta de que hay severas afectaciones a la salud, cancela los permisos y entonces esta empresa se va a los paneles internacionales, demanda al Estado mexicano, gana muchos millones de dólares y entonces pues hay que pagar, ¿no? Y entonces por eso es muy importante no dar los permisos antes de la consulta, porque ya les diste derechos a la empresa. Pero ¿qué dice la Suprema Corte? ¿Qué dice otra vez Eduardo Medina Mora? Nos dice que si bien la consulta no se llevó a cabo antes de emitir la autorización en materia de impacto y riesgo ambiental, ni el permiso que autoriza generar energía eléctrica bajo la modalidad de autoabastecimiento, lo cierto es que la referida consulta se llevó a cabo antes de realizar el proyecto, ¿no? Y entonces aquí ya la Suprema Corte nos dice, bueno, ese carácter previo no tiene que ser tan previo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que en realidad está pues muy limitado el derecho a la consulta en México, ¿no? Entonces nos dice, respecto al permiso emitido por la Secretaría de Energía, cabe reiterar que se otorgó el 15 de enero de 2015, es decir, con posterioridad a que iniciara el diálogo, a pesar de que todavía el diálogo no había terminado, ¿verdad? Pero pues como ya habían empezado el diálogo y como no es necesario el consentimiento, pues entonces la justicia de la Unión no ampara ni protege a las comunidades zapotecas de Juchitán de Zaragoza, contra que se instale el parque eólico en sus comunidades, ¿no? Eso es algo totalmente contrario a lo que nos dice la legislación internacional, entre ellos el caso Saramaca, que es importante de revisar, tal vez para una ocasión posterior. Solamente decir que el mismo relator que la Suprema Corte dice que sería absurdo consultar, es el que nos dice que siempre que se lleven a cabo proyectos a gran escala en áreas ocupadas por pueblos indígenas, es probable que estas comunidades tengan que atravesar cambios sociales y económicos profundos, que las autoridades competentes no son capaces de entender y mucho menos anticipar. Los efectos principales comprenden la pérdida de territorios y tierra tradicional, el desalojo, la migración y el posible reasentamiento, agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, la destrucción y contaminación del ambiente tradicional, la desorganización social y comunitaria, los negativos impactos sanitarios y nutricionales de larga duración y en algunos casos abuso y violencia. Entonces, en realidad, pues sí es necesario lograr el consentimiento porque los impactos de estos proyectos son tan severos que pueden incluso destruir a las mismas comunidades, ¿no? Generar conflictos internos, generar desplazamientos, generar contaminación, que simplemente ya no puedan realizar las actividades tradicionales que le dan sentido a sus vidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un pueblo originario
cuya cosmovisión está relacionada con un río y de pronto viene una empresa y dice, este río, véngase para acá porque lo vamos a usar para una empresa minera, y desaparece el río, pues entonces desaparecen los dioses de la comunidad, desaparecen los lugares donde se va a dejar ofrenda, y esto lo podemos ver en un montón de pueblos originarios. Hay casos que están documentados y casos que no. Por ejemplo, entre los Wirraritari y la nación Huichola, hay algunos sitios sagrados que han quedado bajo el agua porque se han construido presas. Entonces, ¿cómo voy a ir a darle la ofrenda a mi ancestro que está ahí si está bajo el agua? O, por ejemplo, acá en el Cerro de los Frailes en Matehuala, que también es un sitio sagrado, quedó adentro de la concesión de la minera de La Paz, de Cerrillo Showell, y entonces los pueblos originarios ya no pueden visitar ese sitio sagrado, que era el mero lugar donde se pedía por las lluvias. Y entonces, obviamente, pues en la cosmovisión de los pueblos originarios y, y en sentido más amplio, se ve afectada incluso la posibilidad de las lluvias porque ya no se puede acceder a estos sitios, ¿no? Y entonces eso pues afecta al pueblo en muchas maneras que ni siquiera podemos empezar a entender, ¿no? Este último amparo que les voy a mostrar, que tiene que ver también con el tema de la consulta de la soya transgénica en el estado de Campeche, fíjense lo que dice. Esta es la sentencia, dice, se deja insubsistente y sin efecto alguno el permiso de liberación en fase comercial de soya genéticamente modificada. Entonces normalmente vemos eso y decimos, ganamos, ¿verdad? Porque se deja insubsistente el permiso, ¿sí? Tolerante al herbicida glifosato a favor de la empresa, ahí no dice, pero Monsanto, ¿no? Por tiempo indefinido en los municipios de Campeche. Luego, provean lo necesario a fin de que se lleve a cabo la consulta pública en las comunidades indígenas, que es el punto 2, y el punto 3, provean lo necesario a fin de que la consulta pública se lleve a cabo adecuadamente, ¿sí? Luego 4. Una vez cumplida con la consulta pública, prosigan con el trámite administrativo y con libertad de jurisdicción resuelvan la solicitud formulada por la empresa relativa al permiso de liberación al ambiente en fase comercial de la soya genéticamente modificada. Entonces, básicamente lo que está diciendo la Corte es, tú consulta, y una vez que se da la consulta ya das el permiso, ¿no? Es decir, otra vez, pareciera que la consulta es más importante que los derechos ambientales que están detrás de todo esto, ¿no? Porque los pueblos indígenas no es que sean absurdos o ¿cómo decirlo? Como protagonistas que digan, es que yo quiero que me pregunten. No, es que ellos quieren salvaguardar sus territorios. Es que ellos no quieren que se esté usando glifosato porque está matando a las abejas. Es que no quieren que haya soya transgénica, ¿no? La consulta, pues, es un requisito. Entonces demandamos que no hubo consulta. Pero en realidad lo que está en el fondo, pues es la protección del medio ambiente, ¿no? Y entonces, bueno, esto nos lleva un poco al final de nuestra plática. Sé que son muchas cosas, que fue un poco rápido, que es un poco superficial el análisis, porque lo ideal sería que pudiéramos entrar al estudio real de las sentencias, pero bueno, básicamente el mensaje es ese, ¿no? La consulta es muy importante siempre y cuando se realice adecuadamente, siempre y cuando cumpla con todas las necesidades del pueblo originario y que no se vuelva algo que cumpla con las necesidades de los que están promoviendo los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, habiendo dicho eso, cierro la plática. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario. Y si no, pues ahí les dejo mi correo electrónico para eh, cualquier cosa posterior. ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, pues creo Sí. que no hay preguntas. No, al parecer no. Perdón, estaba ahí teniendo problemas con mi internet. No se preocupe, maestra. ¿Sí me escucha?
Sí, muy bien. Perdón, no sé si me escuchan, yo creo que estoy teniendo problemas aquí. Sí, sí la Sí, sí, escuchamos, la maestra. escuchamos. Ok, gracias. Maestro, pues, maestro David, de verdad, muchas gracias. Un tema realmente me parece muy interesante referente a esto de los pueblos, ¿verdad? Indígenas, todo esto. Es muy interesante. Precisamente en la mañana platicaba con mis alumnos acerca, ¿verdad? De esto, bueno, en materia ambiental, ¿verdad? Acerca de este tema acá con esta empresa de Iberdrola y todo el impacto que está causando y que se quiere hacer más grande, ¿verdad? Pues un tema muy importante, muy poco el tiempo, como usted lo decía, ¿verdad, maestro? Pero se le agradece este conversatorio muy interesante. Le damos las gracias a usted, a la Escuela Judicial y también, ¿verdad? Pues le agradecemos aquí a la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, a la rectora, la doctora Aurora Orduña Correa, pues por hacer posible estos espacios, ¿verdad? Hacer posible este tipo de espacios que pues nos enriquecen, ¿verdad? Enriquecen a toda la comunidad universitaria, al Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, a la Escuela Judicial y pues sobre todo, ¿verdad? A la comunidad universitaria, ¿verdad? Que nos sigue a través pues, de esta plataforma, a través de la página de la universidad. Muchas gracias, ¿verdad? Y pues como dicen, todo principio, ¿verdad? Tiene un fin. Finalizamos así este coloquio y cerramos este conversatorio de extensión en la cultura jurídica. Agradecemos a todos nuestros disertantes por su disponibilidad y por su experiencia que comparten, ¿verdad? Aquí a través de este tipo de conversatorios. Y pues, ¿verdad? Le agradecemos a todos los que hacen posible este tipo de eventos, al Poder Judicial, a la Escuela Judicial, a la rectora, la doctora Aurora Orduña Correa, y verdad, por todos estos espacios que crean, ¿verdad? De muchas experiencias, de aprendizajes que nos enriquecen, ¿verdad? Como alumnos, como maestros, como docentes, pues temas muy importantes. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestra. Si me permite, nada más hacer un breve comentario. Sí, con relación a este tema de la termoeléctrica de Iberdrola de Tamazunchale, es el proyecto de Iberdrola, que es una empresa muy grande, más grande de América Latina. Es decir, no hay ningún otro proyecto energético de Iberdrola tan importante económicamente para ellos como ese. Y no se ha hablado, creo, suficiente al respecto. Es un tema que está ahí pendiente. Y otra es decir que nos han enseñado, nos enseñaban de alguna manera que los pueblos indígenas eran como el pasado y que para poder llegar al futuro y para poder progresar y desarrollarnos, entonces teníamos que dejar atrás todas esas cosas, ¿verdad? Em, pero hoy por hoy estamos en una situación tal, la humanidad está en una situación tal complicada en términos sociales y ambientales, que ningún conocimiento debe ser desperdiciado. Es decir, si en un pueblo originario afrodescendiente tienen una planta que nos sirva para curar una enfermedad, si tienen una tecnología que nos sirva para producir de forma sustentable, si tienen una estructura social, administrativa u organizacional que nos sirva para defender nuestros derechos, entonces debemos aprovecharla, ¿no? Y esto no es algo que solo esté pasando en México, en todo el mundo se está volteando a ver a los pueblos originarios. Las personas que pertenecen a los pueblos originarios están preparándose y están publicando y están compartiendo sus conocimientos y esto es un proceso que vamos a ir viendo en aumento. O sea, cada vez más los pueblos indígenas van a ser más relevantes como fuentes alternativas al modelo de desarrollo actual. Entonces, sí, muchas gracias, maestra Almelidia, gracias a todas y todos por su paciencia,
por su atención y aquí estamos. Ojalá el año que entra podamos seguir trabajando juntas y juntos. Claro que sí, un placer, ¿verdad? Muchas Entonces, gracias, sí. maestro. Muchas gracias, maestro David. Y como tal, igual, bien lo comentabas, muchas veces se apuesta más a las consultas de grandes empresarios, de grandes empresas, propias para sacar un factor, un valor agregado, más que nada. Pero como tú bien comentabas, muchas veces estas consultas pasan a segundo término cuando ya la propia comunidad, la propia usos y costumbres, pues sale sobrando para quienes quieren tomar, vamos a llamarlo así, un negocio propio. Entonces, en esa parte, pues como tú bien dices, son factores en las que las propias costumbres, en las propias comunidades pierden sus usos y costumbres. Hay mucha parte de, pues, pierden mucha, vamos a llamarlo así, la responsabilidad, sí, porque hasta cierto punto considero que no hay una coparticipación, simplemente hay participación. Entonces, en esa parte es complejo, ¿no? Pues te agradezco mucho, maestro David, tanto a ti, tanto a la magistrada, tanto al Poder Judicial y a la Escuela Judicial en estas participaciones que nos estás brindando. También reitero el apoyo de la maestra María José Aradillas por estas vinculaciones con ustedes, tanto igual al maestro Víctor de Planeación y al licenciado Héctor González Picasso, en el cual pues estos pláticas, estas charlas, estos coloquios se van llevando a cabo. También agradecerle a la maestra Alma Lidia y al maestro Luis Figueroa, en el cual pues están presentando esta conversatorio del Campus Tanquián, y pues agradecerles a todos y a todas los maestros y las maestras, alumnos y alumnas en el cual están siguiendo esas transmisiones, y agradecerles que el próximo año estaremos compartiendo estos tipos de eventos, de coloquios, para el beneficio y saberes de que es importante tener en cuenta estas pláticas, estos coloquios. Maestro David, agradecerte mucho. Muchas gracias, muy linda noche. Cuídense mucho. Igual, cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego.